El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir. Y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias. No se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den, curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos, en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó: vi a Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les someten, alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. Palabra del Señor. Los evangelios nos hablan de una misión intermedia por parte de los apóstoles. En este caso fueron 72 discípulos que fueron enviados por Jesús, dice el texto, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir. Por lo tanto, en primer lugar, los enviados de Jesús van como preparadores de los corazones. No van como protagonistas. El discípulo de Jesús, aquel que ha sido enviado a anunciar, aquel que ha sido enviado por parte de Jesús, pues su primera misión es disponer los corazones de los demás, para que entonces pueda venir Jesús. Esta fue la primera misión y la primera orden de los 72 discípulos. Los mandó por delante a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir. Bueno, pues si Jesús pensaba ir a esos lugares a donde está enviando a estos 72 discípulos, pues es entonces para que estos dispongan al pueblo, dispongan los corazones. Algo así como la misión de San Juan Bautista, que fue el encargado de preparar el camino, de disponer al pueblo de Israel para recibir a Jesús. Esta es nuestra primera misión también para nosotros, que somos enviados, que también adquirimos la misión de Cristo desde nuestro bautismo. Nuestra primera encomienda es disponer el corazón de los demás. Tal vez nuestra misión no es convertir a las personas,
Tal vez nuestra misión no es acercarnos a Dios como tal. ¿Y cuántas veces nos desgastamos en querer convertir a las personas, en querer hacer que los demás se acerquen a Dios, cuando nuestra primera misión es disponer, preparar todo, preparar el terreno, porque va a venir Jesús? Como lo decimos popularmente, que Dios tiene su momento para cada persona, ese momento de encuentro con Él, donde la persona al encontrarse con Jesús cambia, se convierte, deja atrás su pecado y se encamina a seguir a Jesús. Y a veces nosotros queremos hacer ese trabajo de Jesús. Queremos que la gente cambie ya porque le hemos hablado de Dios, porque le decimos una cosa, le decimos otra y queremos que cambie ya. Pues no, nuestra misión no es esa, nuestra misión es preparar. Prepara el corazón de las personas, ve disponiendo a las personas para que en su momento puedan encontrarse con Dios, para que en el momento indicado puedan estar dispuestos, abiertos para aceptar a Jesús en su corazón. No nos confundamos entonces en nuestra misión y tarea, que no es convertir a los demás. No se trata tampoco de un acto de proselitismo, porque a veces nuestra misión, o a veces creemos que anunciar a Cristo significa hacer un acto de proselitismo. ¿Y qué es el proselitismo? El proselitismo es llevar a la gente a fuerza, convencerla de algo, a fin de que cambie su perspectiva, cambie su visión, y entonces acepte lo que yo le estoy proponiendo. Dios no actúa por proselitismo. Dice el Papa Francisco, Cristo no actúa por proselitismo, sino por atracción. Por atracción. Verifiquemos también nosotros que estamos con Dios. ¿Es porque Él nos ha atraído o es porque alguien nos ha convencido? ¿Es porque alguien nos lo ha pedido? ¿Es porque alguien nos ha ordenado estar con el Señor? Dios actúa por atracción. ¿Y esto qué significa? Pues que al ver las maravillas de Dios, que al ver la grandeza de Dios, que al ver a Dios que me ama a pesar de mi miseria, a pesar de mi pecado, me sigue amando de la misma manera, pues eso me atrae. Eso me atrae de Dios, y entonces por eso quiero estar con Él, pero no porque alguien me convenció a estar con Él. Creo que eso en algunos de nosotros no funciona, o dura muy poco el gusto cuando queremos convencer a alguien a la fuerza. Es que tienes que creer en Dios, es que tienes que ir a la misa, es que tienes que confesarte, y queremos que las cosas se hagan. No, preparemos los corazones de los demás. Y la mejor forma de preparar el corazón, de disponer el corazón de los demás, es que ellos vean nuestro testimonio de vida. Porque entonces se supone que yo ya me he encontrado con Dios, porque se supone que yo ya he sido atraído por Dios, y entonces al haber sido atraído por Dios, pues ajusto mi vida a su voluntad, ajusto mi vida a sus enseñanzas, y entonces mi vida también se vuelve atractiva, porque Dios es atractivo, porque Dios está en mí, y si Dios está en mí, entonces yo también soy atractivo, atraigo a los demás por mi forma de ser, por mi forma de comportarme, por mi forma de responder ante las obligaciones de la vida. Pero esta es nuestra primera misión: disponer, preparar. Que no nos confundamos. Cristo es el que puede convertir, Cristo es el que puede cambiar los corazones, nosotros no. Esa no es nuestra misión. No asumamos entonces un papel que no nos corresponde. Evitémonos estrés, evitémonos un desgaste innecesario, porque cuántos de nosotros nos desgastamos, hasta nos enojamos,
porque pues los hijos no hacen caso, no quieren ir a misa, no quieren rezar, o el esposo o la esposa, etc. Pues no, es que esa no es tu misión. Te estás desgastando inútilmente. Tu misión es preparar, disponer, y prepáralos y disponlos con tu vida. Que los demás se sientan atraídos por nuestra forma de vivir. Decía aquel filósofo ateo, Friedrich Nietzsche, decía él: vive de tal manera que tu forma de vivir se convierta en una norma de vida para los otros. De eso se trata. Vivir de tal manera, tan apasionados, tan entregados, tan generosos, tan felices, tan llenos de amor, que entonces los demás se sientan atraídos por esa forma de vivir. Y será Dios entonces el que los atraerá a ellos a través de nosotros, porque primero hemos sido atraídos nosotros por el Señor. Y claro, esta misión, esta tarea es urgente. El Señor aquí en el Evangelio de San Lucas nos presenta la urgencia de esta misión cuando dice: rueguen. No solamente oren, no solamente pidan, rueguen. Rogar es más que pedir, porque rogar implica ser latoso, implica hacerlo una y otra vez. No solamente una vez, es decir, pues ya pedí por el mundo, ya pedí por mi esposo, ya pedí por mis hijos, ya pedí por mi esposa, para que se acerquen a Dios. Rueguen, dice Jesús, rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos el campo del Señor, cada uno de nosotros somos propiedad del Señor, el Señor es nuestro dueño. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies. Si tú estás tan preocupado, tan preocupada por tus hijos, por tu esposo, por tu esposa, por tu amigo, por tu patrón, etcétera, por quien sea, porque quieres que conozcan a Dios como tú lo conoces, porque quieres que se acerquen a Dios, estás tan preocupado, tan angustiado en eso, recuerda que el Señor es el dueño de ellos. El Señor es el dueño de esos campos y Él está más interesado. Si a nosotros nos interesa que el mundo cambie, si a nosotros nos interesa que una persona se convierta, pues Dios es el más interesado, porque es el dueño de nosotros. Por lo tanto, tenemos que rogar, tenemos que insistir. Y este rogar, pues no solamente significa hacer una petición de palabra, sino con nuestra vida. Pedimos con nuestra vida, como se hace, ¿no?, en el ambiente civil. Cuando una persona no es escuchada en su petición, ¿qué hace generalmente una persona? Pues va a hacer huelga, y huelga de hambre. Eso es rogar, en ese sentido eso es rogar, estoy yendo al extremo para que se vea, para que se me note, y entonces se me dé lo que necesito. Se ruega no solamente entonces con la palabra, sino con las obras. Que nuestras obras, por lo tanto, como lo decíamos hace un momento, sean de tal manera que los demás se sientan atraídos. Es que no, aunque Dios es el más interesado en que una persona se acerque a Él, en que una persona cambie, no solamente le corresponde a Dios. No solamente le corresponde a Dios el hecho de transformar los corazones, de mover los corazones, nos corresponde a nosotros porque compartimos de su misión. Él nos ha compartido de su misión. En el bautismo hemos muerto y resucitado con Cristo, y ahí Él nos ha compartido de su vida, nos ha compartido de su misión. Y por lo tanto, pues es nuestra misión también rogar, hacerlo nuestro.
Dios hará lo suyo, nosotros lo nuestro, a fin de que el mundo cambie, a fin de que el mundo se acerque a Dios. Y vaya, esta tarea no es nada fácil. Por eso Jesús utiliza esta expresión: yo los envío como corderos en medio de lobos. Es decir, el Señor nos está enviando al peligro, sí, nos está enviando al peligro. Los envío como corderos, como criaturas indefensas, como criaturas sensibles, en medio de la dificultad, en medio del tumulto, como corderos en medio de lobos. No es fácil. No es fácil disponer y preparar los corazones para que reciban al Señor. No es fácil. No es fácil rogar. Uno se cansa. Humanamente uno se cansa de insistir. Humanamente uno se cansa de ser ejemplo. Cuando sobre todo no vemos respuestas, no vemos resultados, se cansa. Entonces hay dificultad en todos los aspectos para llevar a cabo esta misión, más aún porque el cordero con el lobo corre peligro, porque el lobo puede tragarse al cordero y a nosotros también. A nosotros el mundo nos puede tragar, y nos traga en el sentido en que nos hace como Él, nos hace pensar como el mundo piensa, nos hace vivir al estilo del mundo. Esta es la manera en que el mundo nos traga, nos absorbe, nos asimila. Cuando ya de repente pensamos como piensa el mundo, cuando ya nos estamos comportando y teniendo actitudes que no son de Dios, que no son cristianas, sino son del mundo, ahí entonces pues nos está comiendo el lobo en este sentido, con esta imagen que el Señor ha presentado. Los envío como corderos en medio de lobos. Pero para eso el Señor pues nos invita siempre a confiar en Él. Porque en primer lugar la misión y el interés es de Él. Somos nosotros también participantes de su misión. Pero nos invita el Señor a confiar en Él, porque como nos lo dice en otra parte en el Evangelio de San Juan, sin mí nada pueden hacer. Sin Dios no podemos lograr preparar el corazón de los demás, disponer a las personas, no. Por eso es importante cumplir nuestra misión con Dios, confiar en Él, que se note que la fuerza y el poder vienen de Dios y no de nosotros. Por eso viene enseguida una serie de indicaciones que les da Jesús a estos discípulos y nos las da a nosotros, para que se note de quién es el poder, no nuestro, sino del Señor. No lleven dinero, ni morral, ni sandalias, no se detengan a nadie a saludar. ¿Por qué? Porque esto urge. No pierdan el tiempo, en otras palabras, no pierdan el tiempo. ¿Y cuántas veces estamos perdiendo el tiempo? Porque nos estamos preocupando por otras cosas, nos estamos dejando llevar por los distractores. Nos dejamos llevar por los distractores y no nos estamos enfocando en lo que deberíamos enfocarnos, en ayudar a las personas a disponerse, a acercarse a Dios, a vivir de una manera coherente nuestra fe cristiana. No, estamos entretenidos, platicando con el mundo, dialogando con el mal, dialogando con el enemigo, con la tentación, y ahí somos presa fácil. Nos está robando la atención. Pero también el Señor invita a sus discípulos a tomar conciencia de la libertad que Él ha concedido a todos. En la libertad vamos hacia Dios. No es de que la atracción de Dios es un imán. No es que Dios sea un imán y entonces nosotros, como el metal que es atraído por el imán, automáticamente y se pega al imán. No es así. El Señor nos atrae
pero somos nosotros los que al final de cuentas respondemos en la libertad, si quiero dejarme llevar por esa atracción o no. La libertad. El Señor nos pide que tomemos conciencia de la libertad de las personas. Por eso dice el Señor, si una persona no quiere aceptarme, si una persona no quiere disponer su corazón para aceptarme, no insistan. No insistan. Lo dice hoy el Señor. Si entran a una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies y nos lo sacudimos. Es decir, hay que cortar. Tampoco pues nos vamos a amargar la vida por una persona que no quiere acercarse a Dios, por una persona que no quiere abrir su corazón a Dios. No, pues si no quieres, ni modo. Hay que aprender a respetar la libertad como el Señor respeta nuestra libertad. No insistamos. Si ya la persona ha sido consciente y en esa conciencia ha decidido en la libertad que no quiere nada con Dios, déjala. Apártate. Como lo dirá Jesús con otra expresión en otra parte del Evangelio: apártate de él como de un pagano. Que no quiere acercarse, ya él ha decidido libremente, no quiere a Dios, no quiere aceptarlo. ¿Está bien? Vamos a respetar. Por eso decía al principio que la Iglesia y Dios no actúan por proselitismo, no debemos actuar por proselitismo. Quien actúa por proselitismo ahí está duro, hasta que enfada a la persona y pues ya la otra persona, para que no le esté enfadando, termina por acceder. No. Atracción. Pues ahí está, queridos hermanos, la misión que cada uno de nosotros tenemos, esa misión que Cristo nos ha compartido. No nos confundamos de misión. Nuestra misión es preparar, disponer los corazones. Es difícil la misión, pero ponemos nuestra confianza en el Señor, que Él hará su parte y nosotros nuestra parte. Nos abandonamos a Él y como Él respetamos en la libertad a aquellos que no quieren seguirle, a aquellos que no quieren aceptarle. Y también pues nos sacudimos el polvo de los pies, nos sacudimos también esos insultos que a veces las personas pueden decir, porque les hemos invitado a orar, porque les hemos invitado a la misa, porque les hemos invitado a acercarse a Dios y aquellos se molestan, nos injurian, etc. Bueno, nos sacudimos todo eso. Si la persona en la libertad no quiere, pues se le deja, se le abandona, ¿sí? Pues que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros, que así sea.